la instrucción de que se grabe y ya se está grabando. Bueno, regreso. Vamos a trabajar el día de hoy las organizaciones de comercio internacionales como precursoras de la globalización. Terminada la Segunda Guerra Mundial, me voy a regresar a 1945, las naciones que triunfan en la guerra van a establecer algunos organismos en carácter financiero para regular las actividades del mundo luego de terminada la guerra. Uno de los organismos más importantes y hasta la fecha existe es el Fondo Monetario Internacional. Tiene su sede en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, y su objetivo es otorgar préstamos a los países para evitar, ya está regresando Ricardo, bien, ya regresó, a ver si ya puede entrar, para evitar las crisis económicas cuando hay un desequilibrio en la balanza de pagos. Recordarán ustedes el concepto de balanza de pagos. Una balanza de pagos es un ordenamiento contable de la economía de un país. Los países tienen ingresos, los países tienen egresos. Un país que tiene más egresos que ingresos, pues está en números rojos. Y un país que está en números rojos necesita cubrir los adeudos que tiene y de alguna forma tiene que buscar esos recursos, ya sea préstamos bancarios a nivel internacional, los gobiernos también le pueden prestar recursos y un organismo internacional que es el Fondo Monetario Internacional, fundado en 1945. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional solo va a dar préstamos en caso de desequilibrio de la balanza de pagos. Le va a estar prestando a los gobiernos de los países que tengan ese fenómeno en estricto sentido a manera de una crisis. En 1982, por ejemplo, el gobierno mexicano terminó un periodo de un auge petrolero y posteriormente entró en una crisis económica. El gobierno mexicano declaró ante la opinión pública internacional que México no tenía para pagar su deuda externa. El Fondo Monetario Internacional acudió en auxilio de México para otorgarle un préstamo de tal forma que el gobierno de México le pudiera pagar a sus acreedores, tanto bancos privados internacionales como a otros gobiernos. Y posteriormente el gobierno mexicano pagó ese préstamo al Fondo Monetario Internacional. Alguien podría pensar, pues, ¿para qué nos presta el Fondo Monetario Internacional si no tenemos para pagar? Lo que pasa es que ustedes habrán estudiado en macroeconomía que uno de los elementos importantes para el funcionamiento a nivel internacional de la economía es la certidumbre. Y si ese país llamado México no tiene para pagar sus deudas ante bancos privados internacionales, ante otros gobiernos, esto provoca incertidumbre y nadie más le va a volver a prestar a un país como México que no tiene para pagar su deuda. Y también esto provocaría que los bancos privados y los gobiernos que le prestaban a México, pues ese dinero lo estén dando por perdido y también puede repercutir en el buen funcionamiento de las economías de esos bancos y de esos países. En este caso, si México no paga, pues está provocando un desfalco en cierta medida para los bancos y una falta de ingreso para los países que le prestaron a México. En este caso se convierte en un deudor y este círculo vicioso, nadie le va a prestar a un deudor, el Fondo Monetario Internacional subsana esa deficiencia y el Fondo Monetario Internacional auxilia a este tipo de países. Insisto, el Fondo Monetario Internacional solo presta cuando hay un desequilibrio en la balanza de pagos de algún país. ¿Alguna duda en este caso, muchachos? No, profe. ¿No? A continuación vamos a tener otro organismo que también se va a crear a partir de 1945. También tiene su sede en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, y es el Banco Mundial. Originalmente llevaba por nombre el Banco Internacional de Reconstrucción. Precisamente se crea el Banco de Reconstrucción para ayudar a los países que habían recibido mayores consecuencias producto de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, como sabrán,
Las guerras provocan destrucción, se destruyen puentes, carreteras, aeropuertos, puertos, ciudades, y el Banco Internacional de Reconstrucción prestaba dinero a esos países para la reconstrucción, como el nombre bien lo dice, de puentes, carreteras, aeropuertos, puertos y las mismas ciudades. Posteriormente, en los años 60, el banco cambió de nombre y actualmente lo conocemos como el Banco Mundial. El Banco Mundial actualmente brinda asistencia financiera y técnica para los países menos ricos del mundo, los países menos desarrollados. El Banco Mundial va a prestar recursos económicos para proyectos de desarrollo, que países pobres utilicen esos recursos para el beneficio de su población. De la misma forma, pueden dar préstamos para construir una carretera, para construir una línea de ferrocarril, para construir un puerto, un aeropuerto, que le ayude a la población de un país en condición de pobreza a generar actividades económicas en beneficio. El Banco Mundial, por ejemplo, puede prestarle a un país para construir un puente, para construir una línea del metro, hospitales, escuelas, y esa infraestructura que se va a construir con dinero del Banco Mundial se estaría beneficiando en términos de su propia economía. No sé si hay alguna duda del Banco Mundial. Profe, ¿me puedes repetir cómo se llamaba al principio? Al principio se llamaba Banco Internacional de Reconstrucción. Y posteriormente se le cambió el nombre al Banco Mundial. Sí, ¿Alguna otra gracias. pregunta? Profe, ¿Sí? ¿Alguna otra? Un ejemplo podría ser el Metrobús. En un momento determinado podría ser un ejemplo el Metrobús. El Banco Mundial presta para que haya una construcción de una línea del Metrobús y que de esta forma el tráfico y también la movilidad de los ciudadanos en una urbe pueda ser en una forma mejor. Y esto genera una actividad económica porque la población gasta menos tiempo en llegar de un lugar de su casa habitación a su lugar de trabajo. Sí sería una forma el Metrobús, las líneas del metro, la mejora de una carretera, sería también un ejemplo de proyectos que desarrolla el Banco Mundial. Imagínense una campaña de vacunación. El Banco Mundial presta dinero para que un país lleve a cabo una campaña de vacunación contra el sarampión. En este sentido, tendríamos dos importantes organismos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hay que distinguir a quién le presta uno y a quién le presta otro. El Fondo Monetario Internacional presta dinero a cualquier país que tenga un problema en su balanza de pagos, a cualquier país. En cambio, el Banco Mundial solo va a prestar a países pobres que tengan problemas en materia de desarrollo y para desarrollar actividades que fomenten las actividades económicas en ese propio país. Ahí tendríamos las dos grandes diferencias. El Banco Mundial solo le presta a los países pobres. El Banco Mundial no le va a prestar a Suiza. El Banco Mundial no le va a prestar a Noruega. El Banco Mundial no le va a prestar a Francia. El Fondo Monetario Internacional podría prestarle dinero a Francia si Francia entrara en una grave crisis económica y no tuviera los recursos para subsanar sus obligaciones en términos financieros internacionales. ¿Hay alguna duda de la diferencia entre uno y otro? No, profesor. No, profe, todo bien. Gracias. Alrededor del Banco Mundial existen otros organismos también de carácter internacional y aquí vamos a tener en el contexto del Banco Mundial el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Este banco, que se encuentra en la estructura del Banco Mundial, ofrece financiamientos mediante créditos en mercados de capital. Imagínense, aquí es donde vemos el tema precisamente de apoyo a los países pobres. Estos créditos se van a pagar entre 15 y 20 años. Estaríamos hablando de un plazo muy bueno
para que este crédito no represente una carga económica para ese tipo de países. Son temas que se van a enfocar también a cuestiones relacionadas con el desarrollo, mejorar actividades económicas para mejorar la vida de la población de ese país. ¿Profe? Profe, se está Forma cortando mucho. mande. Profe, se está cortando el audio. Ajá. Disculpen la mala señal de internet. ¿Dónde me quedé? ¿A dónde se me También en la clase de mejoró? inglés tuvimos muchos problemas con el internet, profe, no se preocupe. Sí, ¿a dónde me quedé? Sí me quedé con esta, me regreso a la anterior. En la anterior, profe, desde la anterior ya se le estaba cortando mucho. Por favor. En la anterior. Ahorita me regreso a la anterior. Gracias, profe. En esta. Acción y Fomento da préstamos para créditos en el mercado de capital, y la importancia que tienen estos créditos, que reflejan precisamente una ayuda a las economías más pobres a nivel internacional, es que los préstamos pueden ser liquidados entre 15 y 20 años, lo cual no representaría una carga para los deudores de un pago inmediato, y en este sentido sería un apoyo para este tipo de países. La siguiente nos hace referencia a la Asociación Internacional de Fomento, también pertenece al grupo del Banco Mundial, y esta va a prestar créditos sin intereses, aquí valdría la pena reconocerlo, sin intereses a los países más pobres del mundo. ¿Quién presta sin intereses? Pues obviamente que aquí no hay un fin de lucro, sino está una ayuda para las economías más pobres del mundo. Estas economías más pobres del mundo, por ejemplo, muchachos, van a ser aquellas que tengan un ingreso per cápita menor a $945. Recuerden ustedes que el ingreso per cápita se mide en forma anual. Si dejamos el dólar a 21 pesos y dejamos el ingreso a $1,000, ¿cuánto es 21 por 1,000? 21,000 pesos. Aquellas naciones que tengan menos de 21,000 pesos de ingreso anual. Obviamente que seríamos considerados más pobres. Este financiamiento se otorga precisamente con créditos para ser pagados entre 35 y 40 años. Imagínense, sin crédito, sin interés, perdón, y en un plazo de entre 35 y 40 años. Prácticamente estos créditos son a mucho beneficio para las economías más pobres del mundo. También Profe, vamos a tener... Mande. Entonces, ¿quién es el que aporta al banco para que pueda seguir ayudando y dar las donaciones? Porque al final son donaciones demasiado grandes. Casi estarían en el nivel de donaciones. Son las economías más ricas del mundo. ¿Quién aporta los dineros para, por ejemplo, la Asociación Internacional de Fomento? Está formada por 159 países. Aquí estaríamos hablando de que los países ricos dan esos recursos para prestarle a los países pobres. Sería un préstamo serán recursos que dan los países ricos y que la Asociación Internacional de Fomento los canaliza a los países más pobres. Serían recursos gubernamentales. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, está formado por países. Son organizaciones financieras internacionales formadas por países. La que tenemos a continuación es la Corporación Financiera Internacional. Esta va a dar unos préstamos, pero aquí el préstamo no es al gobierno. Los préstamos anteriores que estamos comentando se le está prestando al gobierno. El gobierno de Angola recibe los recursos para construir una presa. Y aquí en este caso la Corporación Financiera Internacional da préstamos a empresas, al sector privado en los países subdesarrollados. No se le va a dar el dinero al gobierno, sino se le va a dar el dinero a una empresa en un país subdesarrollado
Sobre todo el objetivo de la Corporación Financiera Internacional es el desarrollo de los mercados de capital, y también se capitaliza las inversiones en el sector privado de este tipo de países en condiciones de subdesarrollo, y de esta forma se da una posibilidad de que las empresas puedan recibir apoyos económicos por parte de la Corporación Financiera Internacional. Tenemos también la Agencia de Garantías de Inversiones Multilaterales, también pertenece al grupo del Banco Mundial, y esta agencia va a promover la inversión privada en los países subdesarrollados y le otorga garantías a los inversionistas de que su dinero no va a tener riesgos comerciales. Y también ofrece asesorías en materia de conocimiento de los mercados y también información donde se va a poder invertir y no tener unas pérdidas en materia económica o comercial. Es la Agencia de Garantías de Inversiones Multilaterales. Y también en el esquema del Banco Mundial tenemos el Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversión. Sobre todo en el tema de la inversión extranjera, se necesitan llevar en muchas ocasiones conciliaciones y arbitraje para las disputas entre inversionistas y gobiernos. Los gobiernos locales de países en vías de desarrollo tendrían que acudir al Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversión cuando haya un problema con un inversionista que llevó este capital a ese país y no hay un entendimiento entre el inversionista y el país local. En este caso se realizan investigaciones y se llevan a cabo las diferentes arbitrajes para darle la razón al inversionista o al gobierno local. Esta sería la función del Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversión. El esquema del Banco Mundial, como lo podemos apreciar, es muy amplio. No solo es prestar dinero, también existen incluso préstamos a muy largo plazo, préstamos en el caso de las empresas privadas y también la asesoría en el caso de la inversión extranjera. Vamos a platicar de otro organismo que se crea también producto del fin de la Segunda Guerra Mundial, y esta va a ser un antecedente del GATT, pero vamos a hablar precisamente de la Conferencia Internacional para el Comercio y el Empleo. Esta conferencia tiene unos preparativos que se llevan a cabo en la ciudad de Londres, en Ginebra, en Suiza, y se concluye la negociación en Cuba, en la capital de ese país, en La Habana, entre noviembre del 47 y marzo de 1948, todo en el esquema de la Organización de Naciones Unidas. Esta conferencia internacional tenía como objetivo establecer un código de ética comercial a nivel mundial y también regular el comportamiento de los diferentes países en materia de comercio internacional. En este caso, derivado de la negociación en la ciudad de La Habana, se establece la Carta de La Habana y se acuerda, se ponen de acuerdo para establecer la Organización Internacional del Comercio. Desafortunadamente, en este caso voy a utilizar un proverbio, un refrán, dice, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Los países, para que funcione un organismo internacional, tienen que firmar un tratado. Este sería el caso de la Carta de La Habana, pero tiene que entrar en vigor el tratado. Si el tratado se firma pero no entra en vigor, es como si no existiera. En este caso fue lo que pasó con la Carta de La Habana. Los países negociaron, se establecieron estas condiciones, pero nunca entró en vigor la Carta de La Habana. Quizá porque era muy ambiciosa para la época, estamos hablando de 1947-48, y lo que se optó precisamente fue establecer el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, por sus siglas en inglés, el GATT. El GATT se va a negociar en 1947. Fíjense ustedes que este proyecto se hace a la par de la negociación que se estaba llevando a cabo en el marco de la Carta de La Habana.
y se opta por establecer el 1 de enero de 1948 el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que se va a regir por los siguientes principios. Uno de ellos es la no discriminación. Los países que forman parte del GATT no van a discriminar las mercancías de los países que forman parte de este acuerdo. Se les daría ese trato nacional en el caso de la negociación de una disminución de aranceles. También se va a tomar otro principio, que es la cláusula de la nación más favorecida. ¿Quién me podría ayudar a definir qué es eso de la cláusula de la nación más favorecida? ¿Quién se acuerda de sus clases de comercio exterior? ¿En qué consiste la cláusula de la nación más favorecida? No sabemos, profe. No, sí saben, hagan memoria. ¿Qué es la cláusula de la nación más favorecida? Brenda, Sofía. No, profe. Rafael, ¿qué es la cláusula de la nación más favorecida? Brenda, adelante, Brenda. Googlelo. Kevin, Rafael. Googlelo no vino a clase. Hola, profe, perdón. ¿Qué es la cláusula de la nación más favorecida? Ay, Jesús. Es el que mejor No. tratan, ¿no? O es el país que tiene un mejor trato, ¿no? Sí, está sujeto a esa condición. Si gustan, ponemos un ejemplo. Mauricio Díez es el representante de México en una negociación internacional y va a hacer un acuerdo para disminución de los aranceles en materia de productos agrícolas. Kevin Rafael viene representando a Suiza. México y Suiza hacen una negociación. Kevin Rafael y Mauricio Díez, por un lado Suiza y por el otro lado México. Y México le otorga a Suiza la cláusula de la nación más favorecida. Como su nombre lo dice, México le está dando a Suiza un privilegio porque es la nación más favorecida en este caso. Posteriormente, México va a firmar un tratado con Marruecos. Samantha Cárcamo viene representando a Marruecos y México y Marruecos establecen una liberalización de los aranceles en materia de textiles. Para México le parece que es algo ventajoso, para Marruecos también, y se firma la negociación entre México y Marruecos. Kevin Rafael, que representa a Suiza, se entera de que México le está dando ventajas en la disminución de aranceles de textiles a Marruecos. Como México y Suiza ya firmaron un convenio y México se comprometió a considerar a Suiza como la nación más favorecida, en este sentido, Kevin Rafael le va a exigir a Mauricio Díez que ya tenían firmada la cláusula de la nación más favorecida. Todo lo tuvieras que comentar a ellos, ¿no? Espérame tantito, ahorita acabo, espérame tantito. Es que todavía no acabo. Entonces, Kevin Rafael, Suiza, le exige a México que todas las ventajas que le dio a Marruecos también se las debe dar a Suiza, porque tienen la cláusula de la nación más favorecida. En este caso, México, cuando le otorga una ventaja a un tercer país, Suiza le va a exigir que también se lo dé a Suiza. Ahora sí, Mauricio, perdón que te interrumpí. No, justo era eso. Esa era la duda. Ya lo dijo, profe. En este sentido, la cláusula de la nación más favorecida representa una liberalización del comercio, porque lo que México le otorgue, ahora si gustan ustedes, a Filipinas, también se lo tiene que otorgar a Suiza. En este sentido, ¿quién se ve beneficiada con la cláusula de la nación más favorecida? Es la liberalización del comercio. Hay algunos que critican esta cláusula porque establecen que beneficia más a las naciones económicamente más fuertes y perjudica a las naciones económicamente más débiles, porque Suiza se va a ver beneficiada
con lo que México negocie con otros países. Pero si México y Marruecos firman la cláusula de la nación más favorecida y la economía mexicana es más fuerte que la economía de Marruecos, quien se va a ver beneficiado con segundas o con terceras negociaciones que haga Marruecos, pues va a ser México. No sé si quedaría alguna duda de la cláusula de la nación más favorecida. Yo, profe. No, Adelante. profesor, quedó claro. ¿Alguien sí bueno, tiene profe. alguna duda? ¿Sí? Sí, yo. Por favor. Por ejemplo, si ya se firmó una cláusula de la nación más favorecida con un Ajá. país y ahora me conviene más firmarla con otro país, ¿qué pasa? ¿Se cancela o...? No, en este caso, tú le puedes otorgar esa cláusula a todos los países que tú quieras, considerando en este caso que tu economía es fuerte y que tú le puedes dar ventajas competitivas a tus empresas y que tus empresas reciban el beneficio de otros países. Pero si tú otorgas esa cláusula y tu economía no es fuerte y tus empresas no son competitivas, pues con el paso del tiempo le va a pasar como a algunos países, no digo nombres, donde vas al supermercado y todos los productos vienen del extranjero. No digo nombres, ¿no? Y tu economía y tus empresas nacionales pues Profe, pero sí pueden decirlo. compiten con pues México, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Porque incrementan las importaciones y Ajá. pues eso hace como que salga más dinero del país, ¿no? Entonces por eso como que se debilita la economía. En un momento determinado también podemos hacer un análisis y decir que eso beneficia al consumidor, porque yo voy al Walmart y me encuentro un pasillo con productos de varios países y los puedo comprar y llevarlos a mi consumo personal. Pero ¿dónde están las empresas mexicanas que antes fabricaban esos productos? Y Pues eso se mucho. da mucho por lo del dumping, ¿no? O sea, ahorita vamos al dumping, espérame tantito, ahorita vamos al dumping. Tú me lo vas a explicar el dumping. Pero ya no quedó duda de la cláusula de la nación más favorecida. No, profe, ya no. En No, un momento profe. determinado, insisto, si es una economía fuerte, pues no le perjudica en nada tener esa cláusula. Al contrario, lo beneficia porque sus empresas recibirán los beneficios. No hay dudas, entonces, ahorita vamos con el dumping. Espérame tantito. También el GATT va a establecer ciertas prohibiciones, como el caso de las restricciones cuantitativas. Antes de pasar al dumping, ¿quién me platica qué son las cuotas compensatorias? Que son esas restricciones cuantitativas. La clase de comercio exterior, ¿quién me ayuda? Cuotas cuantitativas, cuotas compensatorias, o aquí le llama restricciones cuantitativas. Yo, pues es profesor. Yo, profe. Adelante, adelante, sí. ¿Quién me dijo? ¿Quién primero? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Es cuando, ¿cómo se Ajá. llama? Se igualan, ¿no? Los precios de una Ajá, mercancía con el producto de que viene exterior, ¿no? ajá, Para que no tenga pérdida el país, me supongo. Cuando el producto es de mayor calidad, cuando es, pongamos, como la maestra nos ponía de ejemplo Italia, creo, unas botas, ajá. pues por nada más por venir a Italia, pues como que la gente las compraba más, entonces tenía que meter un impuesto, según yo, para que no tuviera pérdida en las empresas mexicanas, para que no tuvieran pérdida, ¿no? Ajá. Aunque también aquí el GATT tiene la función de liberalizar el comercio y por eso no va a aceptar las restricciones en forma cuantitativa, que sería una medida no arancelaria, ¿no? No las va a fomentar el GATT, las va a prohibir. Existen como una medida, pero las va a prohibir. El GATT lo que va a fomentar es el tema de la liberalización del comercio a nivel internacional. Ahora vamos con el dumping. ¿Quién me iba a explicar el dumping? Dumping. yo, profe. Adelante, por favor. Pues bueno, tiene relación con lo que mencionábamos hace rato,
de que los usuarios se benefician, pero afecta la economía del país. Es decir, que, por ejemplo, en un país se da, no sé, un precio, ¿no? Por ejemplo, Ajá, el alcohol, se me ocurre. sí. El alcohol aquí se compra, o sea, los usuarios lo compran a 90, 100 pesos el litro. Ay, Y por ¿cuál, ejemplo, ¿Cuál? en China nos lo traen a 20 pesos. Ujú. Entonces nosotros preferimos comprar el de 20 pesos que el de 100 pesos y pues ya estamos Ajá. afectando ahí a la economía. Aunque, ¿sabes? Yo le agregaría algo más, Alex. Este producto es chino, ¿verdad? En el Ajá, ejemplo que nos estás dando. En ajá. China, ese mismo producto vale 80, Ah, pero ok, la sí. empresa china que lo trae a México, en México lo vende a 20. ¿En qué consiste en este caso el dumping? Que la misma mercancía en el mercado chino vale más cara que la misma mercancía exportada a México. Con este ánimo, obviamente, como dice Alex, los consumidores van a preferir comprar la mercancía china porque está más barata y en este sentido, ese es el famoso dumping. El dumping consiste en que una empresa al momento de exportar un producto lo vende más barato que si lo vendiera en su mercado local. Y esto, alguien me podría decir, pero ¿qué gana la empresa? ¿Dónde está la ganancia de la empresa si el producto lo está vendiendo más barato que en el mercado local? ¿Cuál es la ganancia? Porque en estricto sentido no tendría lógica. Una mercancía yo la estoy vendiendo más barata que si yo la vendiera en el mercado local. La ganancia de esta empresa está En el en el, volumen, ¿no? en el volumen exacto. Muchas gracias, se me estaba yendo la palabra, porque va a vender miles de piezas. Si yo vendo una botella en mi tiendita afuera de mi empresa, pues la vendo más cara. Pero si yo vendo 1 millón de botellas al mercado mexicano, las puedo vender más baratas y la ganancia es mayor. Pero obviamente que estoy afectando a la economía del otro país porque estoy dando el producto más barato. Y por el otro lado, después del dumping, vienen también las modalidades de subvenciones. Subvenciones también se les conoce a los subsidios. Los subsidios es dinero que el gobierno le otorga a los productores para que lleven a cabo su actividad económica. En este caso, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, también prohíbe los subsidios o también subvenciones, porque en un momento determinado se convierten en una práctica desleal. Porque si yo soy productor y el gobierno me da dinero para producir, pues obviamente que voy a tener menos riesgo económico porque yo no voy a gastar de mi dinero, ni tampoco voy a pedir un préstamo bancario, sino voy a recibir el préstamo, el dinero que me está dando el gobierno. Y de esta forma tengo la posibilidad de que lo que yo iba a invertir lo guardo y arriesgo más porque es un dinero que a mí no me costó, me lo están regalando. Yo tengo por ahí una anécdota muy buena en el caso de los subsidios, se las voy a contar rápidamente. Hace muchos, muchos años estaba dirigiendo yo una tesis de una chica que estaba haciendo su proyecto sobre un plan de negocios para exportar papa. Ella tenía familia en el estado de Puebla y tenían unas tierras que las iban a dedicar al cultivo de papa y luego a la exportación. Y estaban varios de su mamá y varias tías y tíos en ese proyecto. Y total que una de las tías era de una familia humilde y su esposo vivía en la ciudad de Puebla y de repente él se dedicaba al aseado del calzado, a bolear. Y andaba por oficinas públicas en el estado de Puebla y llegaba con los funcionarios públicos, les limpiaba el calzado y le pagaban. Y de repente entraba al Palacio Municipal, al Palacio de Gobierno, etcétera. Y en una ocasión, limpiándole el calzado a unos funcionarios públicos, escucha la plática y uno de ellos le comenta, oiga, ¿sabe qué? Le dice allá a su subalterno, de México, ya ven como dicen en provincia, de México me van a mandar 100 tractores y yo los tengo que repartir entre productores. Y el señor estaba haciendo el limpiado del calzado y de repente termina, le pagan, le dice, oiga patrón, ¿cómo le hago para que
¿Me puede usted gestionar un tractor? Y dice, pues no hay ningún problema, nada más aquí anótate en la lista y yo hago los trámites y te damos un tractor. Y dice, sí, es que mi esposa y sus hermanas están trabajando en un proyecto para producción de papa. No, sí, adelante. Y ya no hago el cuento largo, les regalaron el tractor. Ese es un subsidio. ¿Quién compró el tractor? El gobierno. Y el gobierno lo regaló a productores agrícolas. Y ellos tenían la idea de en un futuro hacer un proyecto de exportación de papa. ¿Cuánto cuesta un tractor? Imagínense. Millones. Y en este caso se los regalaron. Y obviamente que el tractor iba a incrementar su capacidad de producción agrícola. Y se lo está regalando el tractor. Comparemos esto con un productor agrícola que tiene que ir con un banco, que tiene que pedir un préstamo para comprar un tractor, que recibe un financiamiento, o que la empresa que se dedica a producir tractores también le da ese financiamiento. Y él tiene que pagar mensualmente el costo del tractor, y si en algún momento dado, en alguna circunstancia determinada, tiene una mala producción, él de todos modos le van a exigir el pago del tractor. Si vemos la diferencia entre un subsidio, una subvención y una cuestión que implica un riesgo económico. Si no tengo para pagar el tractor, el banco viene y me lo quita, o la financiera viene y me lo quita. En temas agrícolas, si gustan, incluso hay ejemplos donde alquilo el tractor, lo termino de usar y se lo alquilo a alguien para que también lo ocupe y en un momento determinado no esté parada la inversión. Pero si me lo regalan, ¿qué me cuesta? ¿Qué cuesta lo regalado? ¿Qué? Nada. Ni lo cuidamos, ¿no? Lo que nos regalan, ¿no? Y en este caso, pues obviamente que esto representa una práctica desleal, porque quien recibe dinero del gobierno, pues tiene mayor ventaja con quien sí tiene que arriesgarse para llevar a cabo sus producciones en materia agrícola. Aquí en este caso nos vamos a encontrar que el GATT también va a prohibir este tipo de prácticas. El GATT tenía su sede en Ginebra, en Suiza, y va a tener los siguientes organismos. Por un lado, una asamblea donde estaban representados todos los miembros y también consejo de representantes que va a ocuparse de los temas urgentes. La asamblea se reunía cada año y el Consejo de Representantes tenía su sede ahí en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Nos vamos a encontrar que la forma de trabajo que tiene el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, es a través de rondas o conferencias de negociación. Estas conferencias o rondas van a tener el nombre generalmente de la ciudad donde se van a llevar a cabo, o también el nombre de un personaje que representa ese interés por llevar a cabo la negociación. Aquí en esta lista vamos a tener, por ejemplo, que la primera ronda se lleva a cabo en abril de 1947 y está formada por 23 países. Una ronda consistía precisamente en que los países iban a estar negociando qué productos iban a bajar los aranceles o iban a disminuir las llamadas barreras arancelarias. Ahorita, por ejemplo, lo que estuvimos haciendo con el caso de Kevin, el caso de Mauricio, ¿y quién más participó en la negociación? Y Samantha, ¿no? En este caso, ese sería un ejemplo de una negociación para disminuir aranceles. La segunda ronda fue en la ciudad francesa de Annecy, estuvieron 13 países en 1949, la tercera fue en Turquía, 1951, con 38 países, la siguiente fue en Ginebra, 1956, con 26 países, la siguiente, la ronda Dillon, 1962, con 26 países. En 1967 se denomina una ronda Kennedy, sobre todo en conmemoración del asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Ahí participarán 62 países, el asesinato de Kennedy es en el 63. Y vamos a tener la siguiente ronda, ronda Tokio, que tiene el nombre de la ciudad japonesa donde se inician las negociaciones, y vamos a tener que es una ronda muy extensa durante 6 años, y con más de 102 países van a participar en la ronda. Y la última ronda de negociación que tendrá el Acuerdo General de Aranceles y Comercio es la ronda Uruguay,
que se inicia en este país. Es la ronda más larga, de 1986 a 1993, y la que involucra mayor número de países, 123 países. Vale la pena hacer el señalamiento que México no será fundador del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, porque después de la Segunda Guerra Mundial, México va a tener un modelo económico más fomentado al tema del proteccionismo. Se fomentan las actividades en la industria nacional y se elevan los aranceles y se establecen medidas no arancelarias para que sea difícil que lleguen productos del exterior. En este sentido, una actividad para liberalizar al comercio como la que llevaban a cabo estos países en las rondas de negociación del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, pues no está de acuerdo con lo que México está haciendo en su materia de su política económica en el ámbito interno. Este modelo económico México lo va a desarrollar en los años 50, en los años 60, en los años 70, y en 1985 México solicitará su ingreso al Acuerdo General de Aranceles y Comercio. México va a participar en la ronda Uruguay y tendríamos que el modelo económico de México a partir de mediados de los años 80 cambiará a ser un modelo exportador y tendríamos que desafortunadamente el Acuerdo General de Aranceles y Comercio se va a transformar en 1995 y va a dejar de existir y se va a crear la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio empieza a funcionar el 1 de enero de 1995 y la famosa OMC recupera un poco ese espíritu de esta Carta de La Habana que platicamos de 1948 y se va a establecer también el Acuerdo General de Comercio y de Servicios, el GATS, y también se va a establecer un acuerdo relacionado con el comercio de la propiedad intelectual. Los servicios, cuando generalmente hablamos del comercio, generalmente nos quedamos con la idea del tema de las mercancías. Sin embargo, los servicios también pueden ser motivo de una actividad comercial y de una negociación, y obviamente que la propiedad intelectual también está relacionada con los temas precisamente de su comercialización, sobre todo en el tema de el pago de derechos ante la propiedad intelectual o las famosas regalías. ¿Alguna duda que tuvieran, muchachos, de este apartado? Hasta ahorita, ¿a dónde nos quedamos? Profe, ¿puede regresar ¿Dudas, la última preguntas? diapositiva? Profe, La última, ahí es que ya dejé de compartir, ¿no? ¿Te la leo? Solo Sí, quiero aparte. terminar de copiar lo que estaba. ¿La leo? ¿La Bueno, dicto? ¿La dicto? Sí. A partir de 1995, Ah, las disciplinas previstas en el GATT se aplicarán en la Organización Mundial del Comercio, OMC. sí, conjuntamente, ahí fue donde me quedé. Con las acordadas con relación a los servicios, entre paréntesis, GATS. Acuerdo General de Comercio y de Servicios. Ah, Y a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, entre paréntesis TRIPS, TRIPS. ya, profe. ¿Alguna duda hasta ahorita? Gracias. profe, ¿a mí me Dime. podría hacer un favor, profe? Sí. ¿Me puede repetir la última ronda? Solo la La última, profe. La última ronda es la ronda Uruguay, de 1986 a 1993. Profe, ¿va a subir la presentación a la plataforma? Sí, Ah, ok, gracias. Profe, ¿y cuántos países eran de Uruguay? estaban, ahorita te digo, en la ronda Uruguay estaban 123 países. Ok, profe, gracias. Voy a compartir otra. Todavía nos falta una hora de clase. Otra lámina, espérenme tantito.
que no estaban en el mismo archivo, por eso se acabó una y ahorita comparto la otra. Este otro tema, vamos a pasar a otro tema, se llama las tendencias mundiales. Ustedes me avisan cuando ya lo estén viendo. Ya, profe, ya se ve. Gracias. Aquí vamos a hablar de dos importantes tendencias. En este caso estaríamos hablando Anonymous. No, todavía no, de eso no. Ese va a ser las clases de la otra semana. Una tendencia al separatismo. A nivel mundial, actualmente hay una tendencia al separatismo y los antecedentes son algunos de los que ya platicamos. Ya nos platicaban hace rato el tema de la República Checa y Eslovaquia. Hablábamos también de la antigua Yugoslavia. ¿En cuántos países se dividió la antigua Yugoslavia? ¿Quién me ayuda? Son 6. ¿Quién me ayuda a mencionar los 6? No se peleen, no se peleen. Yo. Adelante. ¿Ande? Eslovenia, Ajá. Croacia, Bosnia, Herzegovina, ¿no? Ajá. Serbia, Montenegro, Kosovo y Macedonia. Gracias. Son 6, aunque Kosovo todavía no es plenamente independiente. Muchas gracias. El tema de la URSS, ¿en cuántos territorios se dividió la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? En 15. En 15, ahorita. Si gustan, los nombramos todos. Estonia, Letonia, Lituania, 3, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, 4, 5, Ucrania, 6, Rusia, 7. Ya no tengo más, profe. 7. Ahora vamos con las del Cáucaso. ¿Quién me ayuda? Empieza con A. Armenia, Armenia, otra con A. Azerbaiyán, Otra con G. Georgia, Ya son 15, ya son 10. Nos faltan 5. Las de Asia Central. Kazajstán, Ajá. Uzbekistán, Uzbekistán, ya nos faltan 3. Turkmenistán, Ajá. Otra con T. Tayikistán y una con U. Kirguistán, muchas gracias. Estaríamos hablando de 15 repúblicas que se derivan precisamente de la disolución de la URSS. Es este fenómeno separatista. El mundo se quiere separar. Y también, ya lo platicamos la semana pasada, en este antecedente, los problemas al interior del Cáucaso. Hace ratito hablábamos de Abjasia. También hablábamos de Osetia del Sur y de Nagorno-Karabaj. ¿Y se acuerdan esos conflictos? Los dos primeros, Abjasia y Osetia del Sur, en Georgia, que es una nación del Cáucaso. ¿Y dónde ocurre el tema de Nagorno-Karabaj? ¿Quién me ayuda? ¿En qué lugar ocurre? ¿Cuál, profe? El separatismo en Nagorno-Karabaj. El país empieza con Azerbaiyán. Azerbaiyán. Muchas gracias, Azerbaiyán. Al interior también de la Federación Rusa existen fenómenos de separatismo. El más conflictivo es el caso de Chechenia. Y también en el tema separatista, incluso podemos meter aquí la guerra civil que está en Ucrania, que algunos se quieren unir a Rusia y separarse de Ucrania. Sin embargo, a nivel internacional, en este antecedente que estamos marcando, también vamos a mencionar algunos otros que no están tan lejanos de nuestra realidad actual, 2020. El tema de Cataluña. Ahí me encontré una imagen muy preciosa de una iglesia que tiene muchos años de construirse ahí en Cataluña. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en Cataluña en el año 2006 y había visitas guiadas a la iglesia, se llama la Sagrada Familia, y todavía no estaba completamente terminada la obra, y es una infraestructura muy, muy bonita, en un arte muy especial que hace el arquitecto que la diseña. Por cierto, hago el comercial. No es la Catedral de Barcelona, la Catedral de Barcelona no es la iglesia de la Sagrada Familia.
¿Alguien ha escuchado este tema del separatismo de Cataluña? Es cuando se quieren separar, ¿no? Sí, Se profe. quieren Sí, independizar de profe, yo España. se quieren hacer independientes. Aquí, muchas gracias. Aquí tenemos a Cataluña. Cataluña es una comunidad autónoma. Este es el mapa de España. España está formado por varias comunidades autónomas. Una de las características que permite la definición de una comunidad autónoma es precisamente el idioma. Los catalanes hablan catalán. En este caso, el catalán tiene como si pudiéramos hablar de un híbrido entre el español y el francés. De este lado está Francia. Cataluña tiene frontera con Francia. De este lado vamos a tener la Comunidad de Madrid, que se encuentra en el centro político del país, y los catalanes buscan separarse del resto de España por varias razones, incluso razones del tema político, el tema nacionalista. Ellos son fundadores de este reino. Recordaban ustedes sus clases de historia cuando señalaban que los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, aquí está Castilla, por ejemplo, ¿y dónde está Aragón? ¿Lo ubican? El rosita de arriba. Exacto. Fernando de Aragón era el rey de Aragón y de Cataluña, y la reina Isabel era la reina de Castilla. Estos tres se unen precisamente con el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla y se unifican los demás territorios españoles y se funda el Reino de España. La parte sur de España estaba controlada por los musulmanes en Andalucía, y los españoles que se integran en este reino expulsan a los musulmanes y se unifica todo el país. Para 1492 el país ya se ha unificado. En estricto sentido lo voy a comentar en una forma de un chiste. ¿Quién mandaba en el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón? ¿Quién mandaba? ¿Quién se les ocurre a ustedes? Aragón. ¿Tú crees que Aragón? El No, aragonés, Isabela, ¿no? el aragonés es muy parecido al catalán, también es otro idioma. Yo creo que mandaba Isabel de Castilla. ¿Por qué creen? Ah, porque ¿Por la qué mujer. creen? No, aparte, ¿por qué crees? Porque. ¿Por qué crees, María? Sí es María, ¿verdad? Sí, profe, María. Sí. ¿Por qué crees? Porque hablamos castellano. Porque, ajá. Hablamos castellano. Los habitantes que van a nacer posteriormente a esta unión matrimonial, hablaremos el idioma castellano. No hablaremos catalán, no hablaremos aragonés. De ahí que yo considero que quien mandaba en muchas decisiones, sobre todo en temas de esta naturaleza, era la mujer, Isabel de Castilla. Los catalanes, regreso al tema, se quieren separar porque antes ellos fueron un reino separado de España. Ellos ya existían antes de que se creara este país llamado España. Y por el otro lado, económicamente Cataluña representa una zona industrial, el puerto de Barcelona también representa una importante actividad económica, y muchos de los impuestos que se recaudan en las industrias barcelonesas, en las industrias catalanas y en el puerto de Barcelona van a las zonas económicamente menos desarrolladas del resto del Reino de España. La propuesta del separatismo catalán fue detenida precisamente ante una movilización popular. Incluso ya habían establecido un gobierno. Fueron detenidos los líderes de este movimiento. Algunos de ellos lograron huir y otros fueron encarcelados. ¿Alguien tuviera algún comentario en el caso de Cataluña? No, profe, Cataluña. No nos ha hablado de Cataluña, profe. Sí, aquí está. Sí. Es de lo que estamos hablando. Sí, de Cataluña. Ah, ok, ya. ¿Algún comentario? ¿Alguien que haya visto en las noticias?
¿Qué Pero yo pasaría pienso que no con le el convendría, Fútbol Club ¿sí? Barcelona? Imaginémonos, Mm, la Liga Pues se Española separaría, ya no estaría en la Liga Española, de hecho. ya no estaría en la Liga Española, el Club Fútbol Barcelona. ¿Cuáles son los dos más Real Madrid y importantes Barcelona. clubes en la Liga Española? El Barcelona, el Atlético de Madrid y el Oh, Real no, Madrid. los dos. Barcelona y Real Madrid. Los más ganadores de títulos, ¿no? Sí, Actualmente Barcelona y sí Real Madrid. podríamos hablar que el Atlético de Madrid está al nivel de los otros dos, pero por número de títulos, Barcelona y Real Y Madrid. Real Madrid, sí. Obviamente que esto implicaría el separatismo catalán, la salida del Barcelona de la liga. Aunque también hay ligas a nivel internacional donde participan países que no forman parte de esa liga. Ustedes han escuchado, por ejemplo, el caso de Mónaco, que es una nación separada de Francia, y el Club Mónaco juega en la Liga Francesa. O en el mismo caso del béisbol, en el béisbol de los Estados Unidos juega un equipo que es canadiense. ¿Cómo se llama? Los Azulejos de Toronto. Juegan en la Liga de Béisbol de los Estados Unidos. Otro equipo, en el caso de la NBA, juega en la liga estadounidense y es un equipo también de Toronto. ¿Cómo se llama? ¿A quién le gusta el básquetbol? ¿Los Bulls? No, esos son de Chicago. Ah, no. Es con R. Pero... Y también son de Toronto. ¿Quién vio Jurassic Park? Raptors. Los Raptors. Muchas gracias. Entonces el tema del fútbol, que ya lo estamos tomando por el caso de Cataluña, en un momento dado podría ser esa la solución. ¿Cuál es el futuro de Cataluña? Yo insisto que ese separatismo no va a ser tan fácil de poder desincentivar. Lo dejo al tiempo y al tiempo verán que Cataluña se va a separar de España. Otro tema muy parecido es el caso de Escocia. Me acuerdo que hace algunas semanas platicábamos el fenómeno del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Aquí me encontré un mapita mejor que el que yo tenía y que había dibujado aquella ocasión. Aquí tenemos la parte sur es Inglaterra, la parte al oeste es Gales y la parte norte es Escocia. Y en la isla de Irlanda, la parte norte es Irlanda del Norte. Hay un incentivo, precisamente, en el caso de Escocia, de separarse del Reino Unido. Incluso ellos lo están haciendo en una forma democrática, que la gente vote si decide separarse del resto del territorio o quiere pertenecer todavía al Reino Unido. Hace 3 años se llevó a cabo una votación y la población de Escocia votó si se quedaba dentro del Reino Unido o se separaba de la Gran Bretaña. Y al final ganaron los que quieren todavía que Escocia forme parte del Reino Unido de la Gran Bretaña. Sin embargo, no queda más que esperar al tiempo de que se pueda dar otra votación en este sentido y estaríamos pensando en que Escocia se independizara en una vía democrática, no en una efervescencia política, ni mucho menos en un tema violento como los que platicábamos de Yugoslavia o en el caso del Cáucaso, que derivaron en guerras y que no han concluido precisamente su proceso de independencia. Tenemos a continuación el caso del Brexit. No sé si alguien ha oído este concepto del famoso Brexit. También se va a llevar a cabo aquí en el Reino Unido. El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte se había incorporado en 1973 al proyecto económico llamado Unión Europea. Ahorita voy a explicar el tema de la Unión Europea, no me adelanto. Y en el año, hace 3 años también, casi fue contemporáneo al tema del referéndum en Escocia, hubo una votación si se quería que el Reino Unido siguiera perteneciendo a la Unión Europea o se separaba. La votación la tenemos en la parte superior de la lámina. El 51.9% de la población decidió que se separara el Reino Unido de la Unión Europea.
en febrero de este año ya se materializaron las negociaciones, tardaron casi 3 años en llevarse las negociaciones y actualmente el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte no pertenece a la Unión Europea. Este es otro ejemplo de estas tendencias a nivel mundial de un separatismo en el ámbito también de una cuestión democrática y en una situación no violenta. No queremos pertenecer al Reino Unido y se separa la Gran Bretaña de la Unión Europea. Ahorita voy a explicar el concepto de Unión Europea, porque hay otro fenómeno que es complementario, y este otro fenómeno de esta tendencia mundial es una tendencia integradora. Esa tendencia integradora que es completamente lo opuesto. Unos se están separando por forma violenta o por forma pacífica, y otros buscan unirse también en el ámbito regional, pero también en cuestiones meramente económicas. Vamos a platicar primero del tema económico y luego de las organizaciones de carácter regional. No, perdón, vamos a platicar primero de los políticos. Una de las entidades que tendría precisamente este ejemplo es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocida como CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esta entidad es un mecanismo intergubernamental para el diálogo y el acuerdo político, que incluye a 33 países de América Latina y el Caribe. Es un foro de diálogo que aspira a ser una voz única y tomar decisiones políticas en el ámbito de la cooperación y también para generar programas de integración. Ojo, esto es una organización meramente de carácter político. Estarían integrados todos los países al sur de los Estados Unidos, países caribeños, países de lengua española, países de lengua portuguesa, también hay algunos francesas que hablan francés, también que hablan inglés, incluso que hablan holandés. Ahorita vamos a poner la lista de todos los países que integran esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Por orden estrictamente ortográfico, por orden alfabético, perdón, Antigua y Barbuda, que está en el Caribe, Argentina, que está en América del Sur, Bahamas, que está en el Caribe, Barbados, que está en el Caribe, Belice, que está al sur de México, Bolivia, que está en América del Sur, Brasil, que está en América del Sur, Chile, que está en América del Sur, Colombia, que está en América del Sur, Costa Rica, que está en América Central, Cuba, que está en el Caribe, Dominica, que está en el Caribe, Ecuador, que está en América del Sur, El Salvador, que está en Centroamérica, Granada, que está en el Caribe, Guatemala, en América Central, Guyana, que está en América del Sur, Haití, que está en el Caribe, Honduras, que está en América Central, Jamaica, que está en el Caribe, México, ustedes saben dónde está, Nicaragua, que está en América Central, Panamá, que está en América Central, Paraguay y Perú, que están en América del Sur, República Dominicana, que está en el Caribe, Santa Lucía está en el Caribe, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas están en el Caribe, Surinam está al norte de Brasil, en América del Sur, Trinidad y Tobago está en el Caribe, Uruguay y Venezuela, que se encuentran en América del Sur. ¿Cómo se llama esta organización? ¿Alguien recuerda su nombre? ¿Sí? ¿Es el CELAC? El CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos. CELAC, ¿no? CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Vamos a tener otro ejemplo de una comunidad que agrupa varios países, pero desde el punto de vista político. Esta es la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS por sus siglas en español. Es una organización intergubernamental que se va a fundar en el año 2001 y esta organización va a tener como objetivo precisamente la cooperación, pero sobre todo en temas de seguridad. Sus fundadores es la República Popular China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Uzbekistán se va a incorporar en el 2001 e India y Pakistán se van a incorporar
en el 2016. La Organización de Cooperación de Shanghái, aquí vemos un mapa donde están ubicados sus integrantes. Aquí, por ejemplo, vemos a Rusia con su gran extensión territorial, a China, a Kazajistán y a la India, que serían los cuatro más grandes. Ahí la India está acá, perdón. La India con los cuatro más grandes. Los pequeñitos que se encuentran aquí en Asia Central y también Pakistán. Tenemos en esta organización como observadores a Mongolia, también tenemos Afganistán y a Irán, y como futuros miembros que también quisieran ingresar tendríamos a Pakistán y a Bielorrusia. Esta organización solamente tendría y también a Sri Lanka como futuro miembro, perdón, se me estaba olvidando. Temas de cooperación en materia de seguridad. Ese sería el gran objetivo de la Organización de Cooperación de Shanghái. Ahora sí, vamos a las organizaciones de carácter económico. En el ámbito de estas organizaciones de carácter económico, la más importante que vamos a mencionar en este momento, por sus características y por su capacidad económica, es la llamada Unión Europea. La Unión Europea se va a fundar en los años 50, en 1957, y la Unión Europea tiene como objetivo un proceso de integración económica, donde se van a liberalizar los aranceles de ciertos productos y de esta forma se van a ver beneficiadas las economías de los países que hagan esta negociación. Los 6 fundadores los vamos a tener en color azul. Estaríamos hablando de Alemania, la República Federal Alemana, porque acuérdense que había 2 Alemanias. Estaríamos incluyendo también aquí a Bélgica, estaríamos incluyendo también aquí a Luxemburgo, que es una pequeñita nación que se encuentra aquí, está el punto rojo. Estaríamos también incluyendo a Francia, a Italia y a los Países Bajos. Tenemos que son 6 fundadores en 1957 del proyecto de la Unión Europea. Incluso no se le conocía como Unión Europea, sino era la Comunidad Económica Europea, CEE, Comunidad Económica Europea, 6 países fundadores. En los años 60, ninguna nación se va a incorporar al proyecto. En los años 70 se van a incorporar 3 naciones. En 1973, aquí las tenemos, y estaríamos incorporando por un lado a el Reino Unido, el que se separó hace rato, que estábamos platicando del Brexit, en 1973 se va a incorporar, también se va a incorporar Irlanda y también se va a incorporar Dinamarca en 1973. Como aquí lo señala, Groenlandia también se va a incorporar porque Groenlandia pertenece administrativamente a Dinamarca. También Groenlandia quedará incorporado. También nos vamos a encontrar en los años 80, se va a incorporar Grecia, aquí abajo está Grecia, Grecia se va a incorporar en 1981. Y también vamos a tener en los años 80 la incorporación de España y de Portugal. En ese momento estaríamos hablando de 7 originarios, 3 en los años 70, que sube a 6 originarios, perdón, 3 en el 73 sube a 9, Grecia 10, España 11 y Portugal 12. Es la España de los 12. ¿Alguien ha visto la bandera de la Unión Europea? Es una bandera azul, ¿no? Con estrellas. 12 estrellas. La bandera de la Unión Europea se hace en 1986. Incluso hay un himno europeo. Para esa época ya se le está cambiando el nombre a ese proyecto llamado Unión Europea. Y quieren utilizar ese modelo de una bandera y una estrella representando a cada país. Sin embargo, pues, ¿a quién se van a parecer si van a integrarse más países? ¿A quién se parecerían? ¿A qué bandera? A Estados Unidos, que cada estado de la Unión es una bandera y tenemos 50 estrellas porque actualmente Estados Unidos está formado por 50 estados. Entonces, obviamente que desisten de ese proyecto y se van a quedar con la bandera diseñada en 1986,
Y también aquí un elemento, si gustan ustedes, desde el punto de vista religioso, estas 12 naciones, algunas católicas, algunas protestantes, son cristianas y las 12 estrellas representan el simbolismo cristiano de los 12 apóstoles. En ese sentido se quedaría la bandera bajo ese argumento. Vamos a tener un crecimiento en 1993, hablábamos de la unificación alemana. La parte alemana se va a incorporar, la parte de la República Democrática Alemana, y en 1995 se va a incorporar Suecia, se va a incorporar Finlandia, y también se va a incorporar Austria al proyecto europeo. El proyecto europeo termina el siglo XX con 15 naciones. El gran crecimiento de la Unión Europea lo vamos a tener precisamente iniciado el siglo XXI. En el 2004 se van a incorporar 10 países al proyecto europeo. Y muchos de esos países que hemos platicado aquí en la materia tenían antiguas raíces soviéticas, algunos de ellos, y algunas raíces precisamente socialistas. Se van a incorporar los 3, si me ayudan a contar los 10, se van a incorporar los 3 de las antiguas repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, que aquí los tenemos en el 2004. También se van a incorporar antiguos países socialistas como Polonia, como la República Checa, ya van 5, como Eslovaquia, ya van 6, como Hungría, ya van 7, y también se van a incorporar Malta, que sería el 8, también Chipre, que lo vamos a encontrar por acá, de este lado está Chipre, ya sería el 9. Me está faltando uno. ¿Quién me está faltando? Aquí son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Me falta uno. Ahorita lo identifico. ¿Quién más me falta? Serían las 3 bálticas, Lituania, Letonia y Estonia. Son 3, Polonia 4, República Checa 5. Y ahí se me estaba olvidando esta de aquí, muchachos. ¿Cómo se llama? Esta de aquí, que era parte de la antigua Yugoslavia. ¿Se acuerdan que la expliqué como una cebolla? No, Eslovenia. Eslovenia será la número 10 que se va a incorporar en el 2004. ¿Se acuerdan que era la que tenía más vínculos con Austria y con Italia, la que era católica, y la que Serbia no va a luchar por su recuperación? Serían 10 países que se incorporan a la Unión Europea en el 2004. Los repito: Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta. Chipre y Malta no eran socialistas, son 2 islas que se encuentran en la parte sur del territorio del el mar Mediterráneo. Posteriormente vamos a tener en el 2007 la incorporación de Bulgaria y de Bulgaria y Rumania. Estaríamos hablando de la Europa de 27, y vamos a tener posteriormente en el 2011 la incorporación, en el 2013 la incorporación de Croacia. Es la Europa de los 28. Y en el 2020 tenemos la separación del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y actualmente este proyecto de integración económica, que si sumamos todas las economías de estos países, 27 países, tenemos la segunda economía a nivel mundial. El Reino Unido de la Gran Bretaña se ha separado y tenemos 27 economías. Este fenómeno separatista que representa la salida de la Gran Bretaña no desincentiva que hay economías que han solicitado ya su ingreso a la Unión Europea. En los años 70, por ejemplo, Turquía pidió su ingreso a la Unión Europea, también Serbia, también Bosnia, que se encuentran aquí, también Montenegro, Macedonia, han solicitado su ingreso a la Unión Europea. Incluso Marruecos, que está acá, en esta parte al norte de África, ha solicitado su ingreso a la Unión Europea. Insisto, el tema de la integración desde el punto de vista económico. Otra organización creada con esta intención en materia económica en 1989 es el Foro Económico Asia-Pacífico, por sus siglas en inglés APEC, que integra a las economías que tienen litoral
en el Océano Pacífico, tanto en el Pacífico Asiático, el Pacífico en Oceanía y también el Pacífico en el continente americano. A continuación tenemos precisamente la lista de 19 países que forman el Foro Económico Asia-Pacífico, y tendríamos Australia, que se incorpora en 1989, es de los fundadores, se encuentra en Oceanía. Estados Unidos es de los fundadores. Rusia, que se va a incorporar en el 98. Tailandia es de los fundadores, está en Asia. Brunei está en Asia. Canadá está en América. Chile se incorporará en el 94, está en América. República Popular China está en el 91, se va a incorporar. Corea del Sur en el 89, perdón, está en Asia. Filipinas es fundador. Indonesia es fundador. Japón es fundador. Malasia es fundador. México se incorpora en 1993. Nueva Zelanda es fundador, está en Oceanía. Papúa Nueva Guinea en el 93, está en Oceanía. Perú en el 98. Singapur en el 89, perdón, y Vietnam en el 98. Vamos a tener el famoso G20. El G20 está integrado por las 20 economías más importantes del mundo. Empieza a funcionar a partir del 2001. Es un organismo de consulta, se reúne cada año y tendríamos aquí por sus banderas, no están en orden alfabético, pero aquí estaría Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Turquía, Brasil, Australia, Canadá, Italia, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Argentina, Sudáfrica, India, Indonesia, México. La Unión Europea forma parte del G20, el Reino Unido de la Gran Bretaña y Alemania. El G20 se reúne cada año para gestionar problemas a nivel internacional, no solo económicos, sino también de temas políticos. Y vamos a tener al interior del continente americano algunas organizaciones también de integración económica. Una de ellas es el Mercosur, el Mercado Común del Sur. Aquí tenemos a 4 naciones en América del Sur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay forman parte del famoso Mercosur. Tenemos otro fenómeno de integración económica a nivel mundial, es el BRICS, que está integrado precisamente por 5 economías, algunas de ellas representando a su continente. Sería el caso de Brasil, sería el caso de Rusia, que tiene una representación europea y una representación asiática. El caso de la India, China también por el continente asiático, y por el otro lado tenemos a Sudáfrica. Estas economías con gran crecimiento en sus indicadores representan economías que le llaman emergentes e integraron este bloque económico, el llamado BRICS. Y ya casi estamos por terminar, tenemos la llamada Alianza del Pacífico, que es también un bloque económico creado en América Latina. Estas naciones tienen como característica que tienen una costa en el Océano Pacífico. Tenemos a Chile, tenemos a Colombia, tenemos a México y tenemos a Perú. Y aquí terminaríamos la presentación del día de hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo muy bien. No, profe. Ya estamos en el tiempo, ahora sí nos tardamos. ¿Sí nos tardamos? Profe, todo muy bien. Muchas gracias por la clase de hoy. Me gustó. Muchas gracias. Voy a subir el material ahí al Academic, y también ahorita que tenga disponible el video también se lo mando a esta. Es para que subamos los apuntes de la clase, ¿no? Sí, como lo hemos estado manejando, sí. Sí, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, maestro. adiós. Hasta mañana. Hasta luego, Hasta profe. mañana, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Bye, profe. Hasta luego, profe. Buenas Bye, noches. profesor. Gracias, profe. Buenas noches. Bye. Hasta luego, profesor, descanse. Hasta luego, ¿Va a pasar igualmente. lista? No, ya con la presencia aquí la dejamos. La